Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. Continuando aquí con el tema de derribando la supremacía de Pedro. Derribando el primado de Pedro. Supremacía. Como que esta palabra está muy... es muy elevada, ¿no? ¿Qué significa supremacía? Supremacía significa que viene de supremo. ¿Y qué es supremo? Supremo es alguien que está sobre todos, ¿sí? Como decir el primado de Pedro. ¿De dónde viene la palabra primado? Viene de la palabra primo, ¿verdad? Que primo significa primero. ¿Qué significa? De ahí viene la palabra príncipe. Príncipe significa principal. Principal, ¿cómo está relacionado todo? Bueno, principal significa el primero. Entonces, el príncipe es el primero. Claro, después el rey, ¿verdad? Pero en sentido del significado de la palabra, eso es. Supremacía significa que está sobre cualquiera, que es el supremo. O el primado. El primado significa que es el primero, que está antes que cualquiera. Eso significa supremacía o primado. Y estábamos leyendo aquí en Primera de Corintios acerca de que es Pablo es el que pone, ¿sí? Bueno, no pone, porque hay que entender esto, que ninguno de los apóstoles tenía esa supremacía o ese primado. Cuando yo digo que Pablo pone reglas, bueno, no es que sea Pablo realmente, sino que por el conocimiento, la sabiduría que Dios le dio en el Antiguo Testamento, en la sabiduría porque Pablo era un estudiado. Él conocía las corrientes filosóficas de los pensamientos griegos, conocía la idolatría, conocía lo que es las deidades paganas, tanto romanas como griegas, ¿sí? Porque es lo que abundaba en esos días. Entonces Pablo conocía no solamente de eso, sino que era un hombre letrado y conocía muchos idiomas. Y eso le ayudó a predicar el evangelio en el occidente, en lo que hoy es y llamamos la Europa antigua. Entonces, Pablo, él es el que instituye las reglas de fe, ¿sí? Instituye las reglas de conducta del cristiano en la palabra de Dios. Y estábamos leyendo Primera de Corintios 7:6, donde él habla aquí sobre la concesión que él tiene para dar ciertos mandamientos. Estábamos hablando sobre los consejos que Pablo está dando a la iglesia de los Corintios en cuanto al matrimonio, en cuanto a la abstinencia. Pablo recomienda la abstinencia para aquellos que son continentes, o sea, para aquellos que se pueden contener, para aquellos que se pueden frenar su instinto carnal en cuanto al sexo. ¿Sí? Entonces dice que él por vía de concesión hace ciertos mandamientos. Eso es lo que está diciendo aquí en 1 Corintios. Y volvamos a tomar el tema, ¿verdad? En 1 Corintios 7:6, y dice aquí, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, dice: lo que les digo es a modo de consejo. No estoy dando órdenes. Ahora, esto lo dice la versión latinoamericana de la Iglesia Católica. Ahora les voy a leer la versión, la Biblia de Jerusalén, que dice Primera de Corintios 7:6. Lo que os digo es una concesión, no un mandato. Ya explicamos que es concesión. Viene de la palabra conceder. Por concesión se le permitió dar ciertos consejos,
cierto mandamiento, porque aquí dice que no es un mandamiento, pero ¿por qué dice que no es un mandamiento? Porque no es un mandamiento de Dios. ¿Sí? Todo lo que él dice en todas las escrituras, en todas las cartas paulinas, desde Romanos hasta, bueno, ya no voy a mencionar todos, ustedes deben saber cuáles son las cartas paulinas. Todas las cartas, excepto los 4 evangelios, el libro de los Hechos, no las escribió Pablo. Escribió Romanos, ¿sí? Primera y segunda de Corintios, Gálatas, Filemón, ¿sí? Todos estos los escribió Pablo, excepto por el libro de Hebreos. Pablo no escribió, esta no es James, ¿cómo se dice en español? El libro de Santiago no lo escribió, ¿sí? Tampoco escribió el libro de Judas, tampoco escribió primera y segunda de Pedro, tampoco escribió primera, segunda y tercera de Juan, y tampoco escribió el Apocalipsis. De ahí todos los libros que dije que no escribió, todos los escribió él. O sea que fue más de la mitad de lo que constituye el Nuevo Testamento. Y en todas estas cartas paulinas, ¿sí? Excluyendo al libro de Hebreos, él instituye por medio de las Sagradas Escrituras que eran el Antiguo Testamento y con las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, según los 4 evangelios, establece, ¿sí?, la fe y las reglas de conducta. Ahorita vamos a leer sobre eso. Estamos en este sentido de que solamente en este capítulo Pablo da por concesión un consejo, ¿sí? Y ahora ya ustedes pueden leer a qué consejo se refiere y lo que estábamos hablando hace rato. Dice, bueno, vamos a leerlo nomás para como reseña. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. Es lo que está refiriendo Pablo. Ahora, vamos a ver cómo mismo Pedro reconoce que los escritos de Pablo fueron producto de la sabiduría que Dios le dio. ¿Sí? Si Pedro hubiera sido el supremo líder de la iglesia, claro que para la iglesia católica sí lo es, para un cristiano no. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano tiene como base y fundamento a Cristo Jesús, ¿sí? No a Pedro, ni al sucesor de Pedro, como dice la iglesia católica, que es el Papa. Nuestra doctrina, nuestra fuente de fe y norma de conducta se encuentra en la palabra de Dios, ¿sí? De lo que Jesús se dice que es. Cabe recalcar también que Pedro, el mismo Pedro, él no dice confesarse como la piedra angular, sino confiesa a Jesús como la piedra angular. Ya no voy a hablar yo de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha polémica en cuanto al que el católico no acepta que Pedro no es la piedra angular, que no es el fundamento. Pedro es como todos los demás apóstoles, como los demás discípulos, cuando se les constituyó, que eran columnas, no fundamento, no el cimiento, ¿sí? No la fundación. Ahora, como dije, no voy a discutir sobre eso. ¿Por qué? Porque es demasiado la insistencia. Ahora, vamos a verlo de esta manera. Yo acepto que Pedro es el fundamento, la piedra angular que Jesús puso sobre la iglesia católica. Oye bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Sobre la iglesia católica. Respeto que ustedes digan eso. Sí, yo,
¿Un protestante diciendo eso? Sí. Como lo dije hace rato, solamente por ustedes y para ustedes es la piedra angular. Jesús dijo que la iglesia va a probar a quién le pertenece de acuerdo a su fundamento, ¿correcto? Entonces, nosotros decimos que nuestro fundamento es Jesús, ¿sí? Y el mismo apóstol Pablo dice eso, ¿sí? La iglesia va a probar a quién le pertenece de acuerdo a quién es el fundamento. Entonces, la iglesia católica tiene razón en llamarse iglesia católica. ¿Por qué? Porque no le pertenece a Cristo. La iglesia católica le pertenece a Pedro. Pedro fue un humano con errores, ya lo comentamos cuando negó a Jesús. Sí. Es más, Jesús mismo, fíjense bien, yo no considero que Pedro haya sido Satanás, pero Jesús le llamó Satanás a Pedro. Hereje, ¿dónde dice eso en la Biblia? Sí, cuando Jesús le dice a Pedro y a los demás discípulos que él había de morir crucificado, Pedro le dice, Señor, que no te suceda tal cosa. Dice, quítate de mí, Satanás, porque tú no estás poniendo tu mira en las cosas celestiales, sino en las cosas terrenales. Fíjese bien, es uno de los errores que Pedro cometió. Y Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás. Es muy dura esa palabra, ¿no? Pero ese fue un error. Pedro, como apóstol, como ser humano, estuvo lleno de errores, ¿sí? ¿Cuál fue el segundo error? En que le dijo a Jesús, Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Ay, Pedro, no sabes lo que dices. Mira, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo, ¿sí? Otro error, ¿cuál fue el otro error? El querer judaizar, ¿sí? Entre judíos y paganos. Bueno, ya no eran paganos, ya eran cristianos. Se les seguía llamando paganos porque eran de origen pagano, pero no porque ya fueran paganos. Una vez convertidos a la fe de Cristo, renunciaron a la idolatría, a la fornicación, al adulterio, a las borracheras, a las orgías y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, una de las que Pedro tenía es que era impetuoso, era impredecible, era impedrecible. Entonces, no se sabía qué iba a suceder con Pedro, porque Pedro era un hombre de carácter muy fuerte, ¿sí? Y vemos cómo Pedro, equivocadamente, otro de los errores que tuvo, es que cuando quiso defender a Jesús, cuando fue aprendido, sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado llamado Malco. ¿Sí? Jesús le dijo, Pedro, guarda la espada. ¿No sabes que el que a hierro mata, a hierro muere? Así es el dicho, ¿no? Pero aquí dice el que a espada mata, espada muere. Entonces, vamos a buscar esta cita donde Jesús le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Está en Mateo 16:23. Mateo 16:23. Vamos a buscarlo aquí en la versión latinoamericana. Mateo 16:23. Dice aquí la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Esto dice esta versión.
¿sí? Vamos a buscar la versión de la Biblia de Jerusalén, versión Biblia católica también. Quiero decirles una cosa que la versión de Jerusalén, aquí en Utah, donde yo vivo, es muy difícil encontrar versiones de la Biblia católica. Las versiones que más se encuentran aquí son versiones populares, versiones con un lenguaje muy, ay Dios, ¿cómo decirlo? Con un vocabulario muy sencillo. Me gusta leer las versiones antiguas porque sobre todo la Biblia de Jerusalén y la Latinoamérica, no la latinoamericana, la Latinoamérica, son las que más se apegan a la traducción de Jerónimo, que es la Vulgata Latina, proveniente del griego, ¿sí? Entonces, la Biblia de Jerusalén es una de las más, vamos a decirlo así, fidedignas, ¿no? Más fieles en cuanto a la traducción. Es por eso que me gusta esta versión. ¿Sí? Y es por eso que también estoy eligiendo más que nada las versiones católicas. Porque no quiero que me critiquen, que me reprochen, que me reclamen que yo estoy leyendo solamente la Biblia Reina Valera. ¿Sí? Ok. Entonces estamos en el versículo 16:23. Esta es la versión Biblia de Jerusalén. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y ya no les voy a decir lo que dice la Reina Valera. Con estas dos versiones que tengo ahorita, se las pongo a su disposición. Usted puede checar. Ahora, yo la Biblia de Jerusalén no la tengo en libro. La tengo la bajé de la internet vía Google Play. No sé cómo se diga eso en español. Pero bueno, Google Play tiene muchas aplicaciones y tiene muchas versiones de la Biblia. Y he querido bajar la versión Latinoamérica, esa no está. Aparece el símbolo, aparece la portada y las letras principales que componen la pasta de la Biblia Latinoamérica, pero no es Latinoamérica, es la versión latinoamericana. Y todas las que he bajado han sido la versión latinoamericana. Yo ya la tengo aquí. ¿Sí? Es más, un hermano muy amablemente se prestó para enviarme literatura católica. Entre ellas viene el catecismo o el catequismo, como quieran llamarle. Y en otras están las leyes del canon. Bueno, pues acabo de descubrir que la Iglesia Católica aquí en Google Play también tiene las aplicaciones de catecismo o catequismo. Si no me llega lo que el hermano muy amablemente me envió, de cualquier manera yo lo voy a bajar. Espero tener la manera de poderlo bajar aquí en mi tableta. Y también quiero decirles que para mí es difícil estar publicando estos videos porque no tengo computadora, lo hago a través de mi celular. Y esta tableta pues no es muy fina, que digamos no soporta hacer un video como el que estoy haciendo con este teléfono.
Pero bueno, estoy diciéndoles que para mí es difícil, porque yo no cuento con la tecnología, no cuento con lo indispensable para poder editar videos de mayor calidad y me enfoco a explicar mucho. Parece que estos videos son muy aburridos, pero me gusta enfatizar muchas cosas porque me gusta poner el significado de las palabras, ¿sí? La etimología de la palabra, y no solamente el significado y la etimología de la palabra, sino que también el concepto, ¿sí? Por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra católico o católica? Ok, también es una palabra griega. Católicos, que significa universal. Eso significa la palabra universal. ¿Sí? Aquí le estoy dando el significado de la palabra y le estoy dando la etimología de la palabra, ¿sí? Que su origen es griego. Ahora, el concepto es muy diferente. Un ejemplo, historia universal no es lo mismo que historia católica, ¿verdad que no? Entonces, a ustedes, mis amigos católicos, lo que les han enseñado acerca del origen de la iglesia es historia católica, no es historia universal. Aunque católico y universal signifique lo mismo, el concepto es totalmente distinto. El uso sí que se le da, el empleo que se le da a las palabras es muy distinto. Entonces quiero que entienda que no es lo mismo historia universal que historia católica. Aquí en Estados Unidos conocemos la historia católica y conocemos sobre todo la historia universal. La historia universal fue escrita por gente, vamos a decirlo así, secular, ¿sí? Que no está involucrada en el proselitismo religioso, ¿sí? Entonces, esta gente que ha escrito la historia no ha sido partidaria de una religión o de un movimiento religioso en especial. ¿Sí? Por eso se le llama secular. ¿Por qué? Porque nadie interviene defendiendo un punto, beneficiando a un grupo o a una asociación o a grupo. No, aquí se cuenta la verdad. Entonces, mi amigo católico, usted le han enseñado historia católica. Y lo que usted cree y conoce es de literatura católica, no de literatura universal, ¿sí? Literatura universal es una cosa y literatura católica es otra. Ahora, ¿qué es historia universal? Historia universal es la historia de todos los pueblos o de muchos pueblos en un solo tomo o en un solo estudio, ¿sí? Historia universal es extenso, pero historia católica se refiere únicamente a lo que la Iglesia Católica enseña que es su historia, ¿sí? Literatura universal. Literatura universal es el estudio de las obras escritas, ¿sí? Las obras literarias, ya sean poéticas o ideológicas, ¿sí? De un país o de todos los países en un solo tomo o en un solo compendio o en un solo estudio, ¿sí? De ahí nacen las enciclopedias, ¿sí? Porque son en varios tomos y clasifican por región, por estilo o por sistema, cada cosa en su lugar. Por eso se llama universal, porque son muchas cosas en un solo tomo. Bueno, pues la literatura católica no tiene nada que ver con la literatura universal, solamente con la Iglesia Católica. Espero que quede claro eso. Bueno, entonces, volviendo aquí al tema, sí, le dice aquí Jesús a Pedro, fíjese bien qué feo, ¿sí? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Eso es lo que dice la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica. Como acaba de ver mi amigo católico, nuevamente no es mi intención ofenderle a usted.
Usted cree lo que ellos le enseñan. Usted cree lo que ellos le dicen que creer. Por ejemplo, si yo voy al servicio donde yo voy al servicio, mi denominación, vamos a decir, mi religión, yo no me trago todo lo que dice el pastor. Yo le pongo atención, él dice, abran su Biblia aquí. Ok. Hay unos que toman nota, yo no, yo solamente me acuerdo. Ok, él citó esto, citó lo otro. Ok, esto dijo bien, esto bien, esto bien. Ahora voy a leer lo que dice antes y después de los textos para comprender que si lo que él empleó para dar el mensaje fue lo correcto. ¿Sí? Entonces, yo he estado en diferentes denominaciones que se dicen ser cristianas. Y yo les voy a decir una cosa. Yo estuve mucho tiempo en la iglesia Asambleas de Dios. Me gusta su doctrina, muy pegada a la palabra de Dios. Pero hay cosas que empiezan a enseñar que no están dentro de la doctrina de acuerdo a Asambleas de Dios. ¿Sí? Todos los movimientos religiosos tienen su constitución de fe y de reglas, ¿verdad? Y yo pienso que todas las iglesias deben de tener su base en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces yo vi que esta iglesia es muy apegada a la palabra de Dios. Independientemente de lo que otros piensen. ¿Sí? No estoy asistiendo más ahí. La razón por la cual no asisto es porque empezaron a decir cosas que ellos mismos violentaron sobre su constitución, sobre sus reglas y sobre su propia doctrina. Se están haciendo cosas muy equivocadas. Y no todas las iglesias son iguales. Por ejemplo, he estado escuchando las predicaciones de Chuy Olivares, ¿sí? El pastor principal de la iglesia Casa de Oración. Y son predicaciones muy tremendas, muy apegadas a la Biblia. Bueno, a lo que voy es esto. Es que nadie de los predicadores que están en las vías sociales, en las redes sociales, les dice, no crea lo que yo le digo. Usted vaya, agarre un libro de historia, agarre un diccionario y sobre todo la Biblia para comprobar lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. No se lo crea. Pero tampoco le crea a los demás. Así yo también les digo hoy. No crea lo que yo le digo. No le estoy pidiendo que crea. Le estoy pidiendo que investigue y que lea, que estudie. ¿Sí? Yo nunca he visto que un católico, ¿verdad? De todos los apologéticos que hablan ahí en las redes sociales les diga, dude de lo que yo le digo. Usted no lo crea, usted vaya y compruébelo por usted mismo. Ellos no les dicen eso. Les dicen, no, tú no puedes interpretar solo la Biblia, necesitas de nosotros. Porque vas a interpretar mal y vas a blasfemar en contra de María. ¿Sí? Entonces, nosotros no blasfemamos contra María. Simplemente decimos lo que corresponde de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces yo le digo eso. Indague, investigue. Léalo por su cuenta. No crea lo que lo que nosotros decimos. Esto es libre albedrío. Y también apelo a su inteligencia. ¿Sí? Apelo a su inteligencia porque usted no es tonto. Simplemente que le han moldeado el pensamiento y le han dicho qué creer y cómo creer. No, yo le voy a decir esto. No crea lo que yo le digo. No crea lo que dicen los pastores. ¿Sí? Lo que sí debe hacer es que todo lo que digan, anótelo. ¿Sí? Y lea la Biblia para ver qué está diciendo. Lea el contexto, ¿sí? Anterior y posterior para que sepa la idea completa de lo que se está hablando. Como ahorita el ejemplo que les acabo de dar de Pablo, cuando dio por vía de concesión el mandamiento, les expliqué que estaba hablando del matrimonio y de las relaciones maritales. ¿Sí? Ahí les expliqué que por qué él dio esta concesión. Así deben de hacer ustedes, deben de saber por qué se dice cierta cosa, como ahorita en el caso de Jesús. ¿Por qué le dijo
¿Por qué le dijo a Jesús a Pedro, quítate de mí, Satanás? ¿Sí? Vamos a ver por qué. Yo se lo expliqué también. Pero tienen que saber por qué ustedes también. Tienen que leerlo. Dice entonces, en el versículo 21, desde entonces Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que él debería ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Pedro, tomándole aparte, se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto. ¿Sí? Jesús tenía que morir en la cruz. Y que Pedro le dijera, no, tú no tienes que morir. Pero escrito está, no, es que tengo que morir en manos de ellos. No, es que tengo que sufrir, tengo que ser azotado. No, y finalmente tengo que morir en la cruz. No. Por eso Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás. Bueno, entonces veamos que Pedro tuvo muchos errores, ¿sí? Y es más, mismo Jesús se atrevió a decirle, quítate de mí, Satanás. Vamos a culminar con esto. Mismo Pedro reconoce que Pablo fue el que instruye al pueblo de Dios dándole, por medio de sus escritos, de sus cartas, la fe. Y la fe y las reglas de conducta. Pero ahora no solamente es la fe, sino les comparte la teología. ¿Qué es la teología? Es todo lo que concierne a la divinidad de Dios. Les habla de los tiempos futuros, ¿sí? Les habla sobre el juicio, sobre todo, ¿sí? Entonces aquí en segunda de Pedro, está hablándole Pedro a la iglesia, donde les está hablando acerca de la segunda venida de Cristo, y de ahí empieza a hablar también Pedro de todos los escritos de Pablo. Fíjese bien. Vamos a empezar aquí en 2 de Pedro 3, del 14 en adelante. Déjenme buscarlo aquí también en la versión la Biblia de Jerusalén. Sí, 2 de Pedro. Segunda de Pedro 3, para que vea que lo que yo le estoy diciendo no es mentira. Usted en su casa, recuerde, lea, investigue por su cuenta y se va a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo o es verdad o es mentira. Del versículo 13, del 14 en adelante, ¿sí? Puede leer antes, ya lo dije. Por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esforzaos por ser hallados en paz ante Él, sin mancha y sin tacha. La paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación. Ahora fíjense lo que dice aquí. Como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla de ellas de esto, aunque en ellas hay cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras para su propia perdición. Pedro reconoce que Pablo es el que escribió todo eso. ¿Por qué? Por la sabiduría que le dio Dios. Aquí en la versión Reina Valera dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito.
casi en todas sus epístolas hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Lo que le voy a decir esto a lo mejor le enoje, ¿sí? Pero es lo que está haciendo la Iglesia Católica, está torciendo las escrituras. ¿Las escrituras de quién? De Pablo, y no solamente de Pablo, ¿sí? Los 4 evangelios, ¿sí? Apocalipsis, los pocos consejos que da Pedro en primera y segunda de Pedro los ha torcido, y el apóstol Pedro les dice, ¿sí? Hablando de la segunda venida de Jesucristo, hablando de la resurrección, hablando de la renovación de todo el universo, vamos a decirlo así, les dice aquí, oh, por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, o sea, de cielos nuevos y tierra nueva, nueva vida, hablando de todo esto, dice, esforzaos por ser hallados en paz ante Él sin mancha y sin tacha. La paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. ¿Por quién fue otorgada esa sabiduría? Por Dios. El conocimiento, tenía mucho conocimiento, pero la sabiduría se la dio Dios. ¿Sí? Ok. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto. ¿De qué? De la resurrección, del nuevo mundo, ¿sí? De la nueva vida. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, muchas cosas son difíciles de entender. ¿Por qué? Porque si no leemos el Nuevo Testamento y no leemos las demás cartas, ¿sí? Y no lo comparamos con el Viejo Testamento, va a ser difícil entender de lo que está hablando Pablo. Hay mucha gente que toma una enseñanza de un solo versículo y eso no es correcto. La enseñanza no se toma de un versículo, se toma de muchos, ¿sí? Y tener que compararlos con los demás para ver si concuerda con la enseñanza general. Entonces, por eso es difícil. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, dice aquí, que los ignorantes. Es por eso que yo le digo que usted debe de leer, debe investigar, para que no sea un ignorante. ¿Sí? Si usted nada más se conforma con lo que le dice Rafael Díaz, ¿sí? Si se conforma con lo que dice el Toro, ¿sí? Lo que dice Fernando Casanova, Salvador Melara, ¿sí? Horacio Trujillo, si usted nada más los escucha a ellos y no investiga, va a seguir siendo ignorante porque nada más repite lo que ellos les enseñan. Dice que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente. ¿Y ahora por qué son débiles? Sí, porque la fe la ramifican. Cuando la fe es una sola línea recta. Es Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando digo que la ramifican, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora le rezan a María, ahora le rezan a San Judas, no a San Judas Iscariote, a San Judas Tadeo, le rezan a San Pedro, a San Pablo, a Santito. No, Santito no es un santo chiquito, es San Tito. O sea, hay un apóstol que se llamó Tito. Bueno, un discípulo llamado Tito. Entonces, son débiles porque ramifican la fe, ¿sí? Ya no solamente es Jesucristo, ahora dicen que María es intercesora. No es intercesora. No, que María los va a sacar del purgatorio. Para empezar, no hay purgatorio y María no los puede sacar. ¿Sí? Vamos a hablar de las incongruencias en otro video acerca de la fe católica. Entonces dice aquí que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras para su propia perdición. Hasta ahorita no ha habido ni un solo católico que refute lo que yo digo. O sea, tú dices eso, pero mira, aquí en la Biblia claramente dice esto. No. Ellos no dicen así. Nadie ha podido refutar nada de lo que yo he dicho con un texto que lo diga claro y literal. Esto dice y es así. Por ejemplo,
la creencia de que María es madre de Dios. No ha habido ni un solo católico que me pruebe con un solo texto que diga que María es madre de Dios. Y eso ya lo expliqué en un video. María es madre de Jesús, la humanidad de Jesús, y hasta ahí nada más. Entonces, como ve mi amigo católico, Pedro no recibió llaves literales, así que quítese la idea de que Pedro lo va a estar esperando cuando usted muera allá en el cielo. Es más, tiene que esperarse todavía que pase por el purgatorio, no lo va a estar esperando ahí. Y recuerde que nadie puede llegar al cielo, ¿sí? Indocumentadamente, ¿sí? Nadie, no hay polleros, no hay, ¿cómo le llaman? Coyotes, ¿sí? No hay contrabandistas de humanos que lo lleven allá arriba. El cielo no necesita puertas para cerrarse, porque allí no entran ladrones, no entran adúlteros, no entran idólatras, no entran fornicarios, ni asesinos, ¿sí? Nada de eso entra ahí. Entonces, no crea que Pedro está ahí guardando la puerta para ver a quién va a dejar entrar, ¿sí? Quítese esa idea. Ya explicamos que se refiere, la puerta son los templos, los lugares, ¿verdad? Las construcciones, los edificios, y las llaves son las escrituras. Yo se lo acabo de explicar claramente con las mismas escrituras, con la misma Biblia. ¿Sí? Quítese de su mente la idea de que, de que Jesús es, de que Jesús no es la piedra angular, la fuente, el cimiento y la base de la iglesia. Si usted cree que es Pedro, entonces el fundamento de Pedro ya cayó, ¿sí? Por tantos errores que tuvo. Y se los acabo de probar bíblicamente. Y además, mismo Pedro confesó que Pablo fue el que puso, escribió, estableció, ¿sí? La fe, la teología y las reglas de conducta para el cristiano. Mi deseo es que usted aprenda, que usted conozca la verdad. Decir que usted es ignorante no es una ofensa. Decir que usted es idólatra no es una ofensa, ¿sí? Simplemente revelo lo que usted está haciendo. No toco su vida personal porque yo no le conozco, ¿sí? Y muchos me piden, pues dime a qué iglesia perteneces, dime quién fundó tu iglesia. Son cosas que no tienen relevancia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no nos manda a hablar de religión, no nos manda a hablar del pastor o de quién es el líder de la iglesia. No, nos manda que prediquemos el evangelio, y hasta ahorita es lo que he hecho. Yo no defiendo lo que dice Lutero o Calvino. Si alguna vez los menciono, es porque sé que algo que ellos compartieron fue bíblico, como ahorita lo que he compartido de Eduardo Gutiérrez, ¿sí? Ha sido bíblico. Yo no sé a qué denominación pertenezca, pero hasta ahorita yo no he visto que diga algo que contradiga la enseñanza bíblica. Sabe mucho. Y seguramente va a tener algo que no compagine conmigo. Pero yo creo que eso no va a tener mucha relevancia, porque en cuanto a lo que es la doctrina primaria, la doctrina básica de salvación, es la misma. ¿Sí? Hay muchos puntos de vista en cuanto a la interpretación de algunas cosas, pero eso no va a quitar que yo no lo reconozca como un siervo de Dios, ¿sí? Entonces, no se confunda, mi amigo. Estudie, lea, investigue, ¿sí? Dios me lo bendiga y nos estamos viendo en el próximo video.